Y luego vamos a medir entre base y emisor. Entre base y emisor me va a marcar los dos diodos en sentido directo, ahí debe marcar. Y si yo invierto la polaridad, ya no me van a marcar los diodos, sino me van a marcar las dos resistencias. Si yo invierto, no debería marcarme, pero como tiene dos resistencias internas, me va a marcar las dos resistencias. Miren, las dos resistencias. Suena distinto incluso. Esta es la herramienta casera indispensable, con pocos componentes, que no debe faltar en tu taller de electrónica, tu laboratorio. Capaz de medir todo tipo de semiconductores como diodos LEDs, diodos rectificadores, puente de diodos, en sentido inverso mide dos diodos, miren. Ahí marca, diodos y Zener, aquí no debería marcar. Transistores BJT del tipo NPN y PNP, debe marcar en un sentido. Transistores Darlington, acá también, obviamente porque es el mismo pin. Así como transistores MOSFET, canal N y canal P. A la prueba original, acá no está conduciendo el MOSFET, drenador y surtidor, no hay conducción, pero si yo lo disparo con la compuerta, la compuerta positiva, miren, acá, ahí lo estoy disparando, ahora existe el drenador y el surtidor, existe una corriente de drenador entre drenador y surtidor y estoy conduciendo, y no solamente ello, conduce obviamente en ambos sentidos, porque acá tiene el diodo clamping a la inversa, ¿no? Perfecto. Yo conecto acá y el tap central está conectado al pin de en medio. Y no solamente ello, el pin de en medio es el cátodo y hacia los costados debe marcar un diodo. Acá hay un diodo, acá hay otro diodo. Y si yo invierto las puntas, que es lo mismo poner acá. Si deseas construirla y conocer más de electrónica paso a paso, quédate hasta el final del video. Sin más que decir, ¡empecemos! Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. Me complace en poderles presentar esta herramienta casera que nos va a poder permitir medir todo tipo de componentes semiconductor, ideal para nuestro taller de electrónica, nuestro laboratorio. La verdad que es una herramienta muy simple y sencilla, como siempre lo he dicho, y como suelo hacer videos y proyectos muy pero muy sencillos, esta es una herramienta ideal para una persona que recién se inicia y sobre todo para las personas que también tienen alguna experiencia en electrónica. Una herramienta que no debe faltar en tu taller de electrónica. La verdad que son muy pocos componentes y es una herramienta casera que no solamente nos va a poder permitir medir semiconductores, sino también medir continuidad. Cuando hablo de semiconductores estoy diciendo de que vamos a poder medir no solamente diodos LEDs, sino también diodos convencionales, doble diodos, diodos de alta recuperación, de alta velocidad, medir transistores NPN, PNP, transistores Darlington, transistores MOSFET, y una serie de dispositivos semiconductores que es lo que vamos a probar al final de este video. ¿Ok? Entonces a partir de estos momentos, primero vamos a identificar los componentes, que son muy pocos realmente. Podemos ver la alimentación, una alimentación de 5 voltios, pueden usar también una batería LiPo de 4.2 voltios sin ningún inconveniente. Acá podemos ver, tenemos dos puntas, una punta roja y una punta negra para la medida de los componentes. Y hay algo importante a tener en cuenta aquí. El corazón de este proyecto es obviamente el dispositivo activo, para este caso el transistor Q1, que a decir verdad es un transistor de propósito general, el BC337. Yo usé el BC337, pero pueden usar el 2N3904 o cualquier otro dispositivo compatible con un transistor de propósito general NPN. El resto son dispositivos de polarización, como por ejemplo estas dos resistencias de 1/4 de watts. Todas las resistencias son de 1/4 de watts. Podemos ver acá una resistencia de 220 ohmios, una resistencia de 10K, y para poder alimentar a estos dos diodos, un diodo LED rojo, un diodo LED verde, tengo una resistencia limitadora de corriente, para este caso una resistencia R1 de 220 ohmios. En otras palabras, son dos resistencias de 220 ohmios, una de 10K convencionales, un transistor BC337, una fuente de alimentación de 5 voltios, que puede ser una LiPo de 4.2 voltios, o 5 voltios de un cargador de celulares, dos puntas, una roja y una negra, y para finalizar, un componente también activo, este buzzer activo de 5 voltios. La alimentación 5 voltios, el buzzer es de 5 voltios. Si yo utilizo 12 voltios, obviamente el buzzer tiene que ser de 12 voltios y hacer algunos cambios en la resistencia de polarización. ¿Ok? Entonces, algo importante a tener en cuenta es que este buzzer, si se dan cuenta, va a la redundancia, está en paralelo con el diodo LED rojo, ¿no? Este es
algo interesante que hay que tener en cuenta. Ok, a partir de estos momentos vamos a empezar con el análisis técnico paso a paso para tu buen aprendizaje. Lo primero que vamos a poder observar es la alimentación. Acá tenemos BCC de 5 voltios, tierra el punto más negativo, BCC el punto más positivo. Y si se dan cuenta, el único punto común hacia la alimentación de los 5 voltios es esta resistencia R1 de 220 ohmios. Es decir, a través de esta resistencia yo llego al resto del circuito. Y no solamente ello a través de esta resistencia, sino también a través de la punta roja, como lo vamos a ver luego. Ok, esta resistencia de 220 ohmios es una resistencia limitadora de corriente y si se dan cuenta va en serie con este diodo LED verde hacia tierra. Hemos dicho que la corriente directa siempre va del polo positivo al polo negativo. Si es una corriente alterna, la corriente va a ir circulando y cambiando de polaridad, ¿no? Acá no, acá la corriente va de un punto positivo al punto negativo. El flujo convencional de la corriente, porque el flujo de los electrónicos, el flujo real, es de negativo a positivo. Eso ya lo hemos visto muchas veces aquí en mi canal. Entonces, la corriente va a circular por aquí y va a bifurcarse por 3 puntos, hacia el diodo LED rojo, hacia el buzzer, ¿no? Y va a continuar tratando de ir al punto más negativo, ¿no? Pero este transistor va a estar en corte, por lo tanto este diodo LED rojo no se va a encender y la corriente lo que va a ir va por acá y también va a ir por el LED 2, que es el diodo LED verde, y luego va a cerrar el circuito con tierra. En otras palabras, en el momento que yo conecto la alimentación de los 5 voltios, automáticamente este diodo LED verde se va a encender porque está conectado directo a la fuente de alimentación, al polo positivo y al polo negativo. Viene la corriente por acá, por acá, por acá, por acá. Este diodo LED rojo no se va a encender hasta que ese transistor esté polarizado de una manera adecuada. Algo importante tener en cuenta, como les dije al inicio, este buzzer es un buzzer de 5 voltios, el positivo del buzzer está a BCC y el negativo está en paralelo al diodo LED rojo, al diodo LED 1. Si se dan cuenta, la carga de este circuito vendría a ser este diodo LED 1, que es el diodo LED rojo, y el buzzer. Es decir, si yo hago conducir este transistor, no solamente voy a hacer que el diodo LED rojo se encienda, sino que el buzzer suene. Recuerde que este es un buzzer activo de 5 voltios. Cuando yo aplico 5 voltios, el buzzer internamente tiene una electrónica que hace que el buzzer suene directamente. No es un buzzer pasivo que necesitas pues una electrónica adicional para hacerlo sonar. Es un buzzer activo convencional. Yo al aplicarle los 5 voltios o 4 voltios, este buzzer va a sonar. ¿Ok? El buzzer está en paralelo con el diodo LED rojo y ambos se activan cuando el transistor entra en saturación o está en conducción. Otro punto importante son estas dos resistencias de polarización de este transistor BC337. Por lo tanto, esta resistencia R2 de 10K está a tierra, por lo tanto hace de que la base no quede flotante y hace que le demos estabilidad al circuito para que este no tenga falsos disparos. ¿Ok? Para eso sirve esta resistencia de 10K. Y esta otra resistencia de 220 ohmios es una resistencia simplemente de polarización de base hacia BCC. Si se dan cuenta, acá está el aire, la punta negra, la punta roja. Por ejemplo, para que yo pueda hacer conducir el transistor, yo lo que necesito es que exista un voltaje entre base emisor de 0.6 a 0.7 voltios y que la base sea más positiva con respecto al emisor, al ser un transistor NPN. El emisor está conectado a tierra. Yo necesito que este punto, o este punto de acá de la resistencia, lo lleve a la alimentación de los 5 voltios. ¿Y cómo lo llevo a la alimentación? Juntando la punta negra con la punta roja. La punta roja, si yo lo conecto acá a la punta negra, lo que estoy haciendo es aplicando los 5 voltios a un extremo de la resistencia R3 de 220 ohmios y estoy aplicando un promedio de 0.6 a 0.7 voltios entre base y emisor, haciendo que este transistor entre en conducción en saturación. Al entrar en conducción, 0.2 voltios entre colector y emisor, y lo estoy haciendo que la corriente no solamente encienda el LED verde, sino también tenga un sentido de flujo hacia tierra y encienda este LED rojo. Y no solamente encienda este LED rojo, sino polarice al buzzer y el buzzer activo suene. En otras palabras, si yo junto la punta roja con la punta negra, le estoy aplicando 5 voltios acá, estoy polarizando la base de este transistor, estoy haciendo que el transistor conduzca en saturación, 0.2 voltios, y la corriente va a circular por el diodo LED y por el buzzer, haciendo que el diodo LED rojo se encienda y el buzzer suene. ¿Ok? Teniendo esa simplicidad del funcionamiento, yo puedo probar una serie de componentes y dispositivos semiconductores, y no solamente semiconductores, sino también continuidad. Si tengo un cable o necesito revisar una pista de un circuito impreso, simplemente yo conecto la punta a un extremo del circuito impreso y la punta negra en el otro extremo, y si la pista está en buen estado,
estoy aplicando los 5 voltios aquí y estoy haciendo que el LED rojo se encienda y el buzzer suene. Obviamente el LED verde siempre se va a encender, como lo hemos dicho, porque la conexión está directa a la alimentación. Si yo quiero medir, por ejemplo, solamente como ejemplo, un diodo rectificador convencional, yo conecto la punta roja al ánodo del diodo, la punta negra al cátodo del diodo. Lo que estoy haciendo es polarizando directamente al diodo y estoy haciendo que exista 0.7 voltios en él, este conduzca, y de igual manera yo voy a tener 0.7 voltios acá, haciendo que el transistor conduzca y se encienda el LED rojo y el buzzer suene. De esta manera estoy probando el sentido directo del diodo, en este caso el diodo rectificador, el diodo convencional, y estoy probando que el diodo está bien. Si yo invierto la punta roja lo pongo en el cátodo y la punta negra en el ánodo de este diodo rectificador convencional, por ejemplo el 1N4001 o el 1N4007, lo estoy polarizando de manera inversa, de manera tal de que la corriente nunca va a circular hacia la base de este transistor, porque el diodo está polarizado de manera inversa. Si el diodo está en buen estado, no va a dejar pasar la corriente, el LED rojo no se va a encender y el buzzer no va a sonar. De esta manera, si yo puedo probar un simple diodo rectificador, yo podría probar con este circuito también diodos LEDs de arsenuro de galio, que es otros semiconductores. También podría probar transistores NPN o PNP, podría probar también transistores Darlington, podría probar, por ejemplo, transistores MOSFET y una serie de componentes o dispositivos semiconductores. Ok, hasta aquí esta parte. Ahora sí vayamos a la sección más importante de las tarjetas de PCBWOW para luego pasar a la implementación. Continuamos entonces. Y como siempre lo hago en cada uno de mis videos, yo mismo diseñé mis propias tarjetas PCBs y las mandé a fabricar solo aquí en PCBWOW. Como sabrás, PCBWOW es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos en el mundo. Tengo ya más de 5 años con ellos trabajando aquí en mi canal de YouTube, y la verdad que la calidad en la fabricación de las tarjetas PCBs para tu proyecto de electrónica es impresionante. Para este caso las mandé a hacer de color blanco y después de 5 días útiles directamente desde China me llegó a mi casa vía DHL Express. Y en estos momentos vamos a abrir la caja para poderles mostrar las tarjetas que me llegó, y para este caso las mandé a hacer de color blanco. Vamos a poner esto por acá. Yo ya he revisado las tarjetas, ahora les estoy mostrando. Vienen altamente protegidas al vacío, en este caso con doble bolsa. Voy a mostrarles la bolsa de color blanco. Las tarjetas PCBs hay que matizar los colores para los diversos proyectos. Voy a mostrarles la parte posterior y la parte frontal. Ahí logran ver la calidad de la tarjeta PCB que solamente PCBWOW puede hacer para nuestros proyectos. Muy pero muy satisfecho con el trabajo que solamente PCBWOW puede hacer para los proyectos de electrónica, tus proyectos de la universidad, del instituto, o incluso tus proyectos, si eres hobbyista, para tu casa como buen emprendedor que eres. Recuerda, date el gusto de realizar tus mejores diseños y mandarlos a fabricar solo aquí en PCBWOW. En esta parte del video vamos a continuar con el montado y el soldado de los componentes electrónicos sobre la tarjeta PCB, y vamos a empezar como siempre con los componentes más pequeños, en este caso con las 3 resistencias, 2 de 220 ohmios y una de 10K. Luego vamos a continuar con el transistor BC337, el diodo LED rojo, el diodo LED verde, el buzzer, y vamos a continuar con la alimentación. Ya estamos listos. Gracias a la magia de la edición digital tenemos una tarjeta PCB completamente terminada, con todos los componentes soldados y montados. En la parte posterior hay que limpiar con alcohol isopropílico. La verdad que quedó bastante bien. Muy pero muy satisfecho con el trabajo en la fabricación de las tarjetas que solamente PCBWOW puede hacer para nuestros proyectos. La verdad que quedó muy pero muy bonita la tarjeta. El color blanco también es un color elegante. Tenemos acá, por ejemplo, la fuente de alimentación, el conector a la entrada, los 2 diodos LEDs, el verde, el rojo, las 3 resistencias, una de 220 ohmios, otra de 220 ohmios y una de 10K. Las 3 resistencias son 1/4 de watts. El componente más importante, el transistor NPN, para este caso el BC337, y finalmente concluimos con el buzzer de 5 voltios. Me falta poner los conectores de las puntas de prueba roja y negra, y como logran ver quedó bastante bien. Ok, después de haber visto la tarjeta PCB y el montado, ahora sí vayamos a la parte más importante, la parte práctica, en donde vamos a demostrar cómo probar cualquier tipo de semiconductor con esta impresionante herramienta casera. Continuamos entonces.
PCBGO, la empresa líder en el mercado fabricante de tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica. Ellos brindan el servicio rápido de prototipos de tarjetas PCBs en tan solo 24 horas. Cumplen los estándares de fabricación de tarjetas PCBs según las normas internacionales ISO de calidad, sometiendo la fabricación de tus tarjetas PCBs a las pruebas más rigurosas del mercado. El resultado: tarjetas PCBs de alta calidad en su fabricación, ideales para tus proyectos de electrónica. También brindan el servicio de PCB Assemble, es decir, ellos mismos te fabrican las tarjetas PCBs y te montan y ensamblan los componentes entregándote tu proyecto completo armado. Podemos observar el servicio de ensamblado de manera automática haciendo uso de robots y también de manera manual con el soldado de los componentes SMD sobre la tarjeta PCB, pasando rigurosamente por los controles de calidad visual. Desde tu navegador puedes ingresar a www.pcbgogo.com. Desde aquí tendrás acceso a pagar $1 para órdenes menores a $25. Vamos a hacer un ejemplo de cómo hacer una cotización instantánea. Vas a PCB Instant Quote. Luego vamos a Quick Order, es decir, a una cotización rápida. Y desde aquí vamos a adicionar nuestro archivo Gerber. Adicionamos el archivo Gerber de este proyecto. Podemos ver o visualizar nuestra tarjeta PCB, la parte frontal y la parte posterior, y luego podemos ya realizar nuestra cotización instantánea, modificar la cantidad de tarjetas que queramos para un costo de $5 para 5 tarjetas o 10 tarjetas, un shipping de $24, el monto total es $29. Vamos a ver al final que este monto va a reducirse a solamente $1. Podemos modificar la cantidad de tarjetas, como les he dicho. Pueden también modificar la cantidad de capas o layers de la tarjeta de PCB que están mandando a fabricar. Incluso el color, si deseen, pueden cambiar el color. Vamos a mantenerlo en color verde y el resto dejarlo tal cual. Luego de ello vamos a adicionar nuestra cotización al carrito y desde aquí podemos esperar a que se realice la revisión de la tarjeta por los expertos de PCBGO para luego proceder con el checkout. Después de que hayamos hecho el checkout, solamente vamos a pagar $1 en vez de los $29 cotizados. Date el gusto de realizar tus mejores proyectos de electrónica y mandar a fabricar tus PCBs solo aquí en PCBGO. Pues bien, nuevamente con ustedes, ahora sí estamos en la parte más importante, la parte práctica. Tenemos acá toda nuestra batería de pruebas con diversos componentes y la verdad que esta es una herramienta indispensable que no debe faltar en tu taller, en tu laboratorio de electrónica. Vamos a medir diversos tipos de semiconductores, desde diodos LEDs, diodos rectificadores, diodos Zener, transistores, NP, NP, NP de baja y mediana potencia, transistores Darlington, puentes rectificadores, shortclip, y no solamente ello, incluso transistores MOSFET. ¿Ok? Entonces tenemos acá a la izquierda nuestra tarjeta ya alimentada con 5 voltios. Y la primera prueba, vamos a poner eso por acá arriba, la primera prueba, vamos a probar la continuidad de esta tarjeta, un proyecto que hice un tiempo atrás. Vamos a ver si algunas pistas están en buen estado y otras no. Vamos a ponerlo acá. Algo importante tener en cuenta, que para el tema de la continuidad y de las pruebas, recuerden que en este caso el buzzer está en paralelo con el diodo LED rojo, y este diodo LED solamente soporta hasta 1.8 voltios para que pueda conducir, ¿no? Para que se pueda eliminar hasta 1.8, 1.9 voltios o incluso 2 voltios. Y este buzzer es de 5 voltios. Entonces, obviamente, ahí hay una pequeña diferencia y obviamente el buzzer va a sonar muy poco. Hay que tener en cuenta ese detalle. Incluso si yo quiero medir continuidad y junto a las puntas, el LED rojo se debe encender. Incluso se enciende en este momento. Si yo lo dejo ahí, no se enciende. Pero si yo toco la punta negra, estoy autoinduciendo corriente, y miren, y se prende la luz roja. Eso no es problema, simplemente les estoy dejando dicho para que lo tengan en cuenta. Si yo junto las puntas, se va a encender el LED rojo y va a sonar el buzzer, pero va a sonar con un sonido muy bajo, ¿no? Ahí están viendo. Más que suficiente para nuestras pruebas, ¿no? El LED verde se mantiene encendido porque recuerden que el LED verde está conectado a la alimentación directamente. Ok, entonces vamos a empezar la prueba con continuidad. Entonces vamos a empezar a probar de este punto a este punto. Debe haber continuidad. Vamos a ver. Hay continuidad. De este punto acá arriba debe haber continuidad. Estoy midiendo la pista, si se dan cuenta. Aquí debe haber continuidad
a este punto central de la derecha. En este punto debe haber continuidad acá, y no solamente acá también. Ahí están viendo. Perfecto. De esta manera podemos medir continuidad en cualquier tarjeta para ver si las pistas están dañadas, e incluso en un cable de poder o cualquier tipo de cable que ustedes deseen probar continuidad si el cable está en buen estado. Ok, a partir de este momento vamos a empezar nuestra batería de pruebas y vamos a empezar con componentes semiconductores simples. Acá tengo un resumen, algunas hojas que he sacado a mano alzada para tenerlo en cuenta. Vamos a empezar con este diodo LED. Para nuestro caso, un diodo LED azul. Acá vemos el símbolo del diodo LED. Este diodo LED azul más o menos consume un promedio de 2.5, 2.4 voltios. El símbolo con la flecha hacia afuera nos indica que es un diodo LED de arsenuro de galio. Recuerden, el arsenuro de galio también es un semiconductor, al igual que el silicio y el germanio, y una serie de dispositivos electrónicos que utilizan semiconductores y que esta herramienta lo va a poder medir. Entonces vamos a empezar midiendo este diodo LED azul. El ánodo está en la parte superior y el cátodo en la parte inferior, punta roja ánodo, de manera tal de que si yo pongo la punta roja acá y la punta negra abajo, lo estoy polarizando de manera directa y el diodo LED azul debe encenderse y debe sonar el buzzer y el LED rojo se debe encender. Vamos a ver, cátodo con la punta negra, ánodo en la punta roja, y se enciende el LED. Si yo lo polarizo de manera inversa, lo estoy polarizando al LED de manera inversa, la punta negra en el ánodo y la punta roja en el cátodo, estoy haciendo de que este diodo LED no se polariza de manera directa y simplemente no deja pasar la corriente, y por lo tanto en sentido inverso no debe conducir y no se debe encender el LED rojo ni tampoco el LED azul. Ahí están viendo, no se enciende. Sin embargo, en sentido directo sí se enciende. Lo mismo sucede con este diodo rectificador, un diodo el 1N4007. El símbolo del diodo tiene un ánodo y un cátodo. De igual manera, el ánodo está en la parte inferior y el cátodo en la parte superior. Acá la flecha nos indica el cátodo. Por lo tanto, si yo pongo la punta negra arriba y la punta roja abajo, debería encenderse y polarizar directamente el diodo rectificador. Si yo lo polarizo en sentido inverso, simplemente no conduce. Miren, no hay nada. El diodo rectificador está en buen estado. Y ahora vayamos a este otro diodo. Vamos a poner esto por acá. A este diodo. Este es el diodo 6A10. Ahí están viendo, 6A10. Es un diodo de potencia. Es un diodo de 6 amperios, 1000 voltios. Ojo con el detalle. 6 amperios, 1000 voltios. Y de igual manera, yo tengo un ánodo y un cátodo. La línea negra nos indica el cátodo. Ahí, en sentido directo, debería conducir. En sentido inverso no. Ahí están viendo, simplemente no conduce y no se enciende. Eso es un indicador de que este diodo de potencia de 6 amperios, 600 voltios, está en buen estado. Vamos a dejarlo esto por arriba. Son las pruebas que ya estamos terminando. Y aquí viene algo importante. Nuestra siguiente prueba es este puente de diodos, un puente de diodos de mediana potencia. Este es el D4SB60L. Ahí están viendo. Este es un puente de diodo de 4 amperios, 600 voltios. 4 amperios, 600 voltios. Vamos a poner esto por acá para tenerlo como referencia. Y aquí hay algo importante que tener en cuenta. Vamos a agarrar el lapicero para mostrarles, ¿no? Miren el puente de diodos, que es este de acá de 4 amperios, 600 voltios. Tenemos acá el terminal de la alimentación de corriente alterna, acá en los extremos. Y tenemos la disposición de los diodos. Un diodo acá, son 4 diodos internamente. Tenemos acá el punto positivo, el terminal positivo y el terminal negativo, ¿no? Entonces, para medir este puente de diodos es muy simple, ¿no? Si yo conecto de manera directa así, la punta roja acá y la punta negra acá, lo que estoy haciendo es simplemente no se va a polarizar ningún diodo, porque si se dan cuenta los diodos están polarizados de manera inversa. Si yo pongo el positivo acá, este negativo y este negativo, por lo tanto la corriente no va a circular nunca para acá. Entonces, si yo lo pongo de manera directa, ninguno de los diodos enciende. En cambio, si yo lo pongo en sentido inverso, el negativo y el rojo acá, la punta negra y la punta roja acá, estoy polarizando dos diodos, porque la corriente tiene que ir de aquí hasta acá. Entonces la corriente va a ir así por los dos diodos en serie y va a ir por acá con los dos diodos en serie. Entonces se va a encender el LED rojo y va a sonar el buzzer cuando lo polarizo en sentido inverso. Eso es por un lado. Por otro lado, si yo quiero medir teniendo en cuenta uno de los puntos
de la corriente alterna. Si yo pongo acá, por ejemplo, el positivo, voy a poder medir, ojo, si yo pongo el positivo acá y aquí el negativo, voy a poder medir este diodo, y sin embargo, si lo pongo acá, este diodo no me va a medir, porque está polarizado de manera inversa. Lo mismo sucede acá, ¿no? Si yo pongo un positivo acá, el positivo acá, y acá el negativo, voy a medir este diodo, y sin embargo, este otro diodo no lo voy a medir, ¿no? Entonces, con cada uno de estos puntos, solamente va a medir con un diodo en un sentido y en sentido inverso no. ¿Ok? Ese es por un lado. Y finalmente, si yo conecto las puntas en los extremos, simplemente no va a pasar nada, porque aquí si yo pongo más y aquí menos, va a conducir para acá, pero nunca va a ir para acá porque este otro diodo le impide. De igual manera, si yo pongo un menos y acá pongo un más, conduce este diodo, pero este otro diodo no lo deja conducir. Entonces, en ambos sentidos, cuando medimos en corriente alterna, simplemente no va a medir. Entonces vamos a empezar las pruebas, midiendo primero. Tenemos acá el positivo a la derecha, el negativo a la izquierda. Si yo mido en sentido directo, ¿no? Sentido directo, simplemente no mide nada. Ya le hemos explicado, miren. En sentido directo no mide nada. No mide nada. Pero si yo lo invierto y lo pongo en sentido inverso, va a medir dos diodos, ¿no? En sentido inverso mide dos diodos. Miren. Perfecto. Dos diodos de cada lado, ¿no? Eso ya lo hemos explicado. Y si yo pongo las puntas entre uno extremo y el otro del alterno, como por ejemplo el alterno como positivo, en sentido inverso va a medir, miren, acá mide, en sentido directo no mide, y sucede lo mismo aquí, ese mismo punto con el otro, con el negativo, no mide, pero acá debería medir. Y sucede aquí, por ejemplo, acá mide, acá no mide, acá mide y acá no mide. Y cuando lo pongo entre los dos extremos de la corriente alterna, en cualquiera de los dos sentidos, directo o inverso no va a medir. Eso es un indicador, entonces, acá en sentido, el otro sentido no mide. Es un indicador de que este puente de diodos está en buen estado, teniendo en cuenta la distribución de los cuatro diodos en puente. Miren lo extraordinario que es esta herramienta, muy simple y sencilla para poder medir diversos tipos de componentes. Después de haber medido los diodos, ahora vamos a ver este otro doble diodo, pero este no es cualquier doble diodo, este es el MOSFET S16C40C, ahí están viendo, S16C40C, es un doble diodo, el pin de en medio está conectado al cátodo y a los costados tenemos los pines de los ánodos, pero esto no es un doble diodo convencional, este es un diodo rectificador de barrera Schottky, acá están viendo, diodo rectificador de barrera Schottky. Este es un doble diodo de barrera rectificador Schottky de alta velocidad, ojo con el detalle, y aquí obviamente tenemos el tap central, vamos a desenredar esto, el tap central conectado al pin de en medio, miren, yo conecto acá y el tap central está conectado al pin de en medio. Y no solamente ello, el pin de en medio es el cátodo y hacia los costados debe marcar un diodo. Acá hay un diodo, acá hay otro diodo. Y si yo invierto las puntas, que es lo mismo poner acá, no debe marcar, porque estoy polarizando ambos diodos en sentido inverso. Si lo polarizo en sentido directo, ahí sí marca. Perfecto. Este doble diodo rectificador de barrera Schottky, ya hemos hablado ampliamente acerca de los Schottky, está en buen estado. ¿Ok? Luego de ello, vamos a tener los diodos Zener. Tenemos un diodo Zener de 5 voltios y un diodo Zener de 12 voltios. Acá, por ejemplo, tenemos el diodo Zener de 5 voltios. Y este diodo, vamos a ver si está en buen estado o no, y este es de 12 voltios, ¿no? Este de 12 voltios. Ahí vamos a ver, en sentido, el diodo Zener se mide con un multímetro o con esta herramienta en sentido directo. Vamos a ver acá en sentido directo. Y en sentido inverso, ¿qué sucede si yo lo pongo? No debería marcar, y acá me marca. Me marca en ambos sentidos. Eso que indica que este diodo Zener de 5 voltios, en un sentido y en el otro sentido también me marca, es que este diodo Zener de 5 voltios está cruzado. Ojo, este está cruzado, este no sirve. Vamos a doblarlo. Y este otro diodo Zener de 12 voltios, vamos a ver, en un sentido solamente debe marcar. Ahí marca, y aquí no debería marcar. Y este diodo Zener está en buen estado. Como se dan cuenta, es una forma rápida y fácil de poder medir. Este diodo Zener de 12 voltios está en buen estado y este me marca en ambos sentidos, como lo hemos visto,
es un diodo CN de 5 voltios, de 5.1 voltios está cruzado. ¿Ok? Ahora sí, vayamos a las pruebas de rigor. Vamos a empezar con los transistores BJT, el NPN y el PNP. Para ello, vamos a sacar esto ya lo hemos medido. Vamos a empezar con este transistor, el BC547. Es un transistor BC547, es un transistor de propósito general, ¿no? De muy baja señal. Y acá, puesto de esta manera, así como lo estamos viendo aquí, puesto de esta manera, es emisor, base y colector. Emisor, base y colector. Vamos a ponerlo acá. BC547, vamos a ponerlo ahí. Emisor, base y colector. La base es la del centro. Entonces tenemos emisor, base y colector. La base es la del centro. Entonces, vamos, si es NPN, tenemos acá emisor, base y colector. Por tanto, la base es positiva NPN. Y la punta positiva, vamos a probar con la punta positiva en el centro. En la base, ponemos la punta positiva en la base. En el emisor debe marcar un diodo, debe sonar ahí. Al inverso, sobre el otro lado, en el colector debe marcar. Y si yo invierto las puntas, pongo, ahora que la base sea negativa, es decir, la punta negra, no debe marcar en ninguno de los dos sentidos. Ahí están viendo. Y no solamente ellos, entre colector y emisor tampoco debería marcar en un sentido o en otro sentido. No debería marcar. Este transistor BC547 está en buen estado. Vamos a ponerlo por acá. Luego tenemos su complemento, este otro transistor, el BC557. Están viendo BC557. Este transistor BC557 es un transistor PNP, también de propósito general, PNP, y su distribución de pines es igual, es decir, emisor, base y colector. Emisor, base y colector, pero ahora la base ya no es positiva porque es PNP, entonces la base es negativa. Vamos a poner la base, el del centro, emisor, base y colector, la misma distribución de pines que el BC547, pero ahora la base es negativa. Pongo la base negativa acá, y aquí en el emisor debe marcar un diodo, debe prenderse y sonar. En el colector lo mismo. Y si yo invierto, no debería marcar entre un sentido y otro. Miren, acá no debería marcar, y acá tampoco. Y entre colector y emisor no debe marcar en ninguno de los dos sentidos. Acá no hay nada, y si yo invierto no debería marcar en ninguno de los sentidos. Perfecto. Este transistor PNP complementario, el BC557, está en buen estado. Y ahora veamos este otro, que es su partner, el BC548. Y el transistor está en mal estado. Vamos a ver, hemos visto un diodo cruzado. Vamos a ver, este transistor está en mal estado, pero justamente lo he puesto para poder observar y ver la diferencia entre un transistor y otro, ¿no? Para eso tengo acá el BC548, y ahora su distribución de pines es emisor, base y colector. Está dañado, ojo, está dañado. Es NPN, el BC548 es NPN y es emisor, base y colector. Entonces es emisor, base y colector. Por lo tanto, la base es la del centro, es NPN, la base es positiva, ¿no? Emisor está a la izquierda, base y colector. Base positiva, aquí. Y aquí debería marcarme, ¿no?, entre emisor y su base, y no me marca, miren, no me marca nada. Y entre base y colector debe marcar, sí marca, pero incluso con un bajo voltaje, porque se escucha bajo. Y si yo invierto las puntas, no debería marcar en ningún lado. Está bien, pero está bien. Entre colector y emisor no hay nada. Pero ya me dio la sorpresa que entre base y emisor, así, en sentido directo, debería marcar y no marca. Acá se están dando cuenta que no marca. Y por lo tanto ese transistor, el BC548, está abierto entre su base y su emisor. Este está dañado, está en mal estado. Vamos a ponerlo por acá porque está en mal estado, está abierto. De esta manera estoy determinando que un tipo de transistor yo lo podría medir teniendo los conceptos que ya conocemos, simplemente sabiendo su distribución de pines. Si yo conozco su distribución de pines, voy a poderlo medir con esta herramienta sin ningún problema. Obviamente, si no conozco, tengo que buscarlo por internet, con nuestro celular o cualquier herramienta, y vamos a poder determinar su distribución de pines y poderlos probar. Muy importante el tema de la distribución de pines. Ahora sí, vayamos con otro transistor. Para este caso vamos a empezar con el TIP 41C de mediana potencia, que este transistor es NPN de mediana potencia. Vamos a ponerlo por acá. NPN, acá está, el TIP 41C, distribución de pines, base, colector, emisor, base, colector, emisor. Acá le estoy dejando igual acá la distribución de pines, base, colector, emisor. Si es base, colector, emisor, la base
es NPN, por lo tanto la base es P, positiva. El tap central está conectado al pin de en medio, en este caso vendría a ser al colector, miren. En un sentido u un otro obviamente me va a marcar, es simplemente continuidad. La base es positiva y por lo tanto la base, colector emisor, de base a colector debe sonar, de base a emisor debe sonar, a la inversa no debe sonar, entre base colector y base emisor, y entre colector y emisor no debe marcar en ningún sentido, ni nada acá y tampoco acá. Perfecto. Este transistor NPN, el tip 41C, está en buen estado. Vamos a medirlo así para que lo vean de otra manera. Ahora tenemos un transistor complementario, el BD136, que es un transistor PNP de mediana potencia, BD136 PNP, acá lo tenemos PNP, y su distribución de pines es emisor, colector y base. Emisor, colector y base. Entonces la base es hacia la derecha, ¿no? Este es un transistor, acá les estoy mostrando, es un transistor PNP, y por lo tanto la base es negativa, es emisor, colector y base. Entonces la base es negativa, acá, emisor debe medir, el colector también debe medir, en sentido inverso no debe marcar nada, el emisor nada, el colector nada, y entre colector y emisor no debe marcar nada aquí, en un sentido ni en otro sentido. Por lo tanto, este transistor, el BD136PNP, está en buen estado. Y ahora vayamos a cosas mayores, a este transistor Darlington NPN, el tip 120. Tip 120, transistor Darlington NPN, y acá a la derecha les estoy dejando su distribución de pines, aquí, su distribución de pines. Ok, entonces, como ven, acá igual se lo voy a mostrar, acá tengo resumida. La distribución de pines está acá a la derecha, pero igual acá se lo estoy mostrando. Este es el tip 120, base, colector y emisor. Base a la izquierda, el colector en medio, el emisor hacia la derecha. Es un transistor NPN. Y algo importante tener en cuenta, vamos a ver el episodio para que lo vean. Lo que tiene internamente, ojo con el detalle, para poder medir un transistor Darlington, ya sea con un multímetro digital analógico o con esta herramienta que es muy simple, como han visto, tenemos que diferenciar los pines, base, colector y emisor, su distribución de pines, y no solamente eso, sino qué hay adentro, ¿no? Sabemos que en un Darlington existen dos transistores NPN en tándem, eso ya lo hemos explicado, y no solamente ello, entre base y emisor de cada uno de los transistores existe una resistencia de un cierto valor. Ahí viene el detalle. Y no solamente ello, también existe un diodo clamping de protección en sentido inverso entre colector y emisor. Ojo con el detalle, ojo con el detalle. Entonces, para yo marcar aquí y medir, luego lo que necesito, por ejemplo, pongo la base, la punta positiva, porque es NPN, la punta a la izquierda, la base, y si yo quiero medir con el emisor, me va a marcar los dos diodos de manera directa, en un sentido. Si yo lo pongo a la inversa, no me marcan los diodos en sentido directo, porque están por eso en sentido inverso, pero ahora me van a marcar los valores de las resistencias. Ojo con el detalle. Entonces me van a marcar en un sentido y en otro sentido entre base y emisor. Ese es por un lado. Entre base y colector va a marcar en sentido directo, es decir, positivo y negativo, va a marcar, si yo le invierto las puntas no marca. Y entre colector y emisor, técnicamente hablando, no debe marcar ni en un sentido ni en otro, pero existe un diodo clamping de protección en sentido inverso. Por lo tanto, entre positivo y el negativo, si yo pongo la punta positiva acá y el negativo acá, no me debe marcar, porque el transistor no marca. Pero si yo lo invierto, pongo el negativo acá y el positivo acá, me marca el sentido del diodo clamping, me va a marcar, por tanto, entre emisor y colector, polarizando el emisor con positivo y el colector con negativo, va a dar la medida del diodo clamping. Entonces vamos a empezar a probar. El tap central está conectado a la parte metálica, acá, ahí debe marcar, están viendo. Y no solamente ello, ahora es un transistor NPN y la base es positiva, por ser NPN, base, colector y emisor. Entonces si yo marco acá, pongo la punta positiva, y luego vamos a medir entre base y emisor. Entre base y emisor me va a marcar los dos diodos en sentido directo, ahí debe marcar. Y si yo invierto la polaridad, ya no me van a marcar los diodos, sino me van a marcar las dos resistencias. Si yo invierto, no debería marcarme, pero como tiene dos resistencias internas, me va a marcar las dos resistencias. Miren, las dos resistencias. Suena distinto incluso. Ok, las dos resistencias porque son bien, pero bien pequeñas, son valores en ohmios. Ok, ese es por un lado. Entre base y colector,
Acá me debe marcar en un sentido, acá también, obviamente porque es el mismo pin. Y en sentido inverso no me debería marcar, ojo con el detalle, en sentido inverso acá no debería marcar. Están viendo, no debería marcar. Y acá viene el tema del colector y el emisor. Entre colector y emisor, en un sentido no debe marcar. Entre colector y emisor, si yo pongo la punta positiva en el colector y el negativo en el emisor, como debería ser, no me debe marcar ahí. Pero si yo invierto las puntas, la punta negativa acá en el colector y la positiva en el emisor, me debe marcar la presencia de este diodo clamping de protección, miren. Colector acá y el emisor, y ahí debe marcarme, miren. Que es lo mismo que ponerlo en el centro, ¿no? Lo pongo en el centro y acá me marca. Estoy probando que este transistor TIP 120, transistor Danlitton NPN, está en buen estado. Pulgada arriba. Y para finalizar este video, este extraordinario video con esta extraordinaria herramienta, tenemos el famoso transistor MOSFET canal N, el IRFZ44N. Ya para terminar, ya sabemos incluso que el transistor MOSFET, como estamos viendo acá a la derecha, voy a dejar esto por acá, tiene también 3 pines, gate, drive and source, y no solamente ello, tiene un diodo clamping también en sentido inverso entre drenador y surtidor. Vamos a ponerlo acá para terminar ya el video. La verdad que es una herramienta impresionante que vale la pena tenerla en casa. Entonces, tenemos gate, drive and source con puerta, drenador y surtidor. El drenador está en el centro, por lo tanto el tap está conectado al drenador, miren. Ahí está conectado al drenador, el tap central. Y ahora lo que voy a hacer es medir entre drenador y surtidor, ¿no? Entre drenador y surtidor primero voy a descargar, aquí voy a descargar, estoy descargando ahí. Entre drenador y surtidor en un sentido, acá no debería marcar. Entre drenador y surtidor no hay nada, pero si yo invierto las puntas me va a marcar el diodo clamping, como les hablaba, como estamos viendo ahí el diodo clamping que está polarizado en sentido inverso, ahí miren, el diodo clamping, perfecto, nuevamente retorno. Estoy retornando a la prueba original. Acá no está conduciendo el MOSFET, drenador y surtidor, no hay conducción. Pero si yo lo disparo con la compuerta, la compuerta positiva, miren, acá, ahí lo estoy disparando. Ahora existe el drenador y el surtidor. Existe una corriente de drenador entre drenador y surtidor y estoy conduciendo. Y no solamente ello, conduce obviamente en ambos sentidos, por acá tiene el diodo clamping al inverso, ¿no? Perfecto. De esta manera yo estoy probando, estoy descargando de la estática de este transistor MOSFET el IRFZ44N. Como ven, es una herramienta impresionante, muy simple y sencilla, con pocos componentes y lo más importante, ideal para tu laboratorio. Si no tienes un multímetro digital o un multímetro analógico, puedes probar este tipo de componentes semiconductores, como ya lo hemos visto acá, con esta herramienta muy pero muy simple y con pocos componentes. Pues bien, señores, mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder hacer semana a semana cada uno de sus videos. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides darle like a este video. Recuerda, darle like a mis videos es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal. Podemos hacer que tanto ustedes, la audiencia, como este humilde servidor puedan crecer juntos. Asimismo, les indico que me pueden seguir en todas mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, y también ahora últimamente también en TikTok me pueden seguir. Y si no recuerdan mis redes sociales, en la descripción de este video les he dejado los enlaces directos para que me puedan seguir sin ningún problema. Algo muy pero muy importante es que hemos habilitado las Super Thanks o Super Gracias. Puedes apoyar esta labor educativa regalándome un Super Thanks de manera tal de que podamos adquirir los componentes electrónicos de los siguientes proyectos aquí en mi canal de YouTube. Recuerda que estos componentes electrónicos no me los regalan, los tengo que adquirir localmente aquí en Lima, Perú, y muchos de ellos incluso los tengo que importar directamente desde China o de Estados Unidos, con la loable misión de poder compartir conocimiento en electrónica, electricidad, robótica, sistemas informáticos, domótica sin costo alguno. Y algo muy pero muy importante, no te olvides también que hemos habilitado la membresía aquí en mi canal de YouTube. Puedes ser parte de esta gran comunidad, mi comunidad de electrónicos, de manera tal de que puedas tener beneficios adicionales, como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes, tener acceso a información clasificada de cada uno de mis proyectos y, lo más importante, tener acceso a los archivos Gerber, estos archivos Gerber, para poder mandar a fabricar las tarjetas de mis proyectos, las tarjetas PCBs donde tú deseas, de preferencia obviamente aquí también en PCBWO. Y algo final muy pero muy importante, no te olvides también de suscribirte a mi canal, y si ya estás suscrito, no te olvides de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.